Bien, ahora miramos la relación existente entre el volumen y la temperatura en un gas ideal. ¿Sí? Y esto, pues, lo describió la ley de Gay-Lussac, o también lo llaman relación de Gay-Lussac. ¿Sí? Fueron dos científicos. Ellos establecieron que el volumen es directamente del volumen de un gas. ¿Sí? Estamos mirándolo en sistemas cerrados. Es directamente proporcional a la temperatura siempre y cuando se multiplique por una constante, ¿sí?, de proporcionalidad. Vale, entonces vamos a mirar nuestro sistema. Un sistema cerrado donde la presión va a ser constante y el número de moles constante. Olvidé decir en el video anterior que en la ley de Boyle también el número de moles es constante, ¿sí? Porque como el sistema es cerrado, inmediatamente el número de moles es constante, ¿sí? Entonces, por favor, ponerle el condicionamiento a la ley de Boyle, que también el número de moles es constante. Bueno, ¿cómo se estudió esta relación? Tenemos aquí el sistema cilindro de Amperes, ¿cierto? Voy a poner una masa en el cilindro tal que la presión del sistema permanezca constante en un estado inicial a un estado final. Sí, voy a mantener la presión constante, presión de una atmósfera, y después una presión de una atmósfera. Adentro va a poner un gas ideal, pero un gas que se comporte de manera ideal, porque uno no debe clasificar el gas como ideal y no ideal y real, no. Un gas que se comporte de manera ideal, es decir, a una presión no muy alta como es una atmósfera. Se cuenta que inicialmente tengo un volumen de 1 litro. ¿Sí? Esta L tan fea, 1 litro. Y caliento, inicialmente supongan que la temperatura es cerca al ambiente, 300 Kelvin, ¿sí?, una presión de una atmósfera, y caliento lentamente de tal manera que la presión permanezca constante, ¿sí? Lo hago de una manera muy cercana al equilibrio, de tal manera que la presión permanezca constante y la presión atmosférica también sea una atmósfera, ¿sí? De tal manera que va a estar en equilibrio mecánico, ¿sí? La presión en el sistema es igual a la presión externa. Entonces, en el estado 2, después de calentar, en el estado 2 llegó a 600 Kelvin y el volumen, ¿cierto?, aumentó 2 litros. Sí. ¿Qué vemos allí? Que el número de moles permanece constante, la presión permanece constante en un sistema cerrado. Entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Eso lo expresaron Gay-Lussac, donde el volumen es proporcional a la temperatura por una constante, ¿sí? Pero esa constante, después vamos a ver la constante de los gases, porque esa constante, al final, cuando se unieron todos los criterios y todas las ecuaciones de estado de gases ideales, se llegó a crear la ecuación de gas ideal, pero más adelante hablamos de ello. Siempre y cuando mi experimento sea a presión constante, ¿sí? Entonces, fíjense, empezaron a hacerlo para varias presiones. Entonces, volumen en función de la temperatura, ¿sí? Vamos a ver cómo cambia el volumen con la temperatura, y se llegó a que eran los puntos, significan puntos experimentales. Entonces los unieron y se llegó a una relación totalmente lineal, ¿sí? Bueno, si hago las líneas torcidas, me perdonen, pero se guardó una proporcionalidad directa entre la temperatura y el volumen. Pero lo interesante de estos experimentos de Gay-Lussac es que cada uno se hizo a presión constante, ¿no? Por ejemplo, a una atmósfera todos guardaron la misma relación, temperatura en función del volumen. A 2 atmósferas y por ejemplo a 5 atmósferas. En todos se mantuvo la presión constante, cada color significa un experimento, en los cuales se guardó la relación temperatura-volumen directo. Lo interesante de estos experimentos de Gay-Lussac es que cuando llegamos a 0 grados Celsius, ¿sí?, se extrapolaron todas las tendencias que están a presión constante, se extrapolaron a 0 en temperatura todos los experimentos, y todos convergían en un solo punto, ¿sí?, cuando se extrapolaba. Resulta que todos llegaban a una temperatura de menos 273.15. ¿A qué les suena eso? Menos 273.15 grados Celsius. Aquí fue donde Kelvin
Lord Kelvin propuso esa temperatura como la temperatura absoluta, ¿sí? La mínima a la que se puede llegar, extrapolando como tal valores de gases ideales de temperatura en función del volumen. Entonces, si extrapolo todos esos valores experimentales, siempre me llegaba a ese valor. Entonces, por eso es que Lord Kelvin propuso esta temperatura como la temperatura absoluta, y por eso es que lo llamamos 0 Kelvin, ¿cierto? La temperatura absoluta. Gracias a los trabajos de Gay-Lussac y los trabajos de Lord Kelvin, se llegó a establecer mediante experimentos de gases ideales, ¿sí?, la temperatura absoluta, el cero absoluto, donde se dice que no se pueden llegar a temperaturas menores a esa. ¿Bien? Vale. Entonces, si estoy en un estado 1, por ejemplo aquí, a una temperatura 1, y aquí a una temperatura 2, ¿cierto? Asimismo tendré que, pues, un volumen 1 y un volumen 2. Entonces podemos establecer que, como son directamente proporcionales, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí vamos sacando ecuaciones de estado, ¿cierto? Relaciones en las cuales yo puedo estudiar estas variaciones. ¿Listo? Vale. Muy parecido a la relación entre presión y temperatura. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya no se va a tratar de un sistema cilindro. Cojamos el mismo dibujo. Sino de un sistema rígido. ¿Sí? Vamos a tener un sistema rígido, por ejemplo, de 1 litro. Un sistema cerrado. Pero aquí ya vamos a tener volumen constante. Entonces va a tener volumen constante. Por lo tanto, aquí también. Entonces aquí el volumen sigue siendo 1 litro. Eso es lo que se llama la ley de Charles. Establece Charles, la cual establece la relación entre presión y temperatura. ¿Sí? Entonces inicialmente tengo una temperatura de 300 más o menos. La temperatura 2 del sistema, por ejemplo, que llegue a 600. Si por ejemplo tengo una presión inicial de 1 atmósfera, resulta que la presión al final es cercana a 2 atmósferas. ¿Sí? Aquí ya estoy variando la presión, porque el sistema rígido es un sistema cerrado. ¿Sí? Sistema cerrado, volumen constante y número de moles constantes. Ahora estamos estableciendo, ¿cierto?, relación entre presión y temperatura. ¿Sí? Y entonces la relación entre presión y temperatura que llegó Charles a que la temperatura, la presión de un sistema es totalmente proporcional a la temperatura por una constante, ¿cierto?, de proporcionalidad. A mayor temperatura, mayor presión, ¿sí?, se guarda la relación. Por tanto, podemos decir que en un experimento de estos, la presión inicial sobre su temperatura inicial es igual a la presión final sobre su temperatura final. Bien, de esa manera podemos establecer la ecuación de estado, ¿vale?, para la ley de Charles. Entonces aquí establecemos la ley de Gay-Lussac, aquí establecemos la relación a la ley de Charles, ¿sí?, presión-temperatura, aquí volumen-temperatura. En uno
Bell-USAC se mantiene la presión constante, en Charles se mantiene el volumen constante y también pues el número de moles constantes. Bien. Nos falta algunas relaciones como son qué pasa cuando cambia el número de moles. ¿Sí? Pero cuando hablamos de un cambio en el número de moles, yo ya no hablo de sistemas cerrados. Entonces vamos a establecer en el siguiente video la relación entre composición, número de moles, ¿sí? Y variables del sistema.